Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo Todo bien? bien, profe. Sí. ¿Pudieron hacer algún ejercicio de resolución de fuerza paralela? Sí, profe. ¿Sí? Al menos yo estuve practicando. ¿Algún inconveniente? Profe, yo No, tenía una duda respecto al ejemplo que, ¿cómo se dice? Que estaba dando de que si las fuerzas son paralelas, el punto de equilibrio, por así decirlo, era exactamente el mismo. Eh, No, 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 no. Yo dije que el punto de equilibrio es el mismo, independientemente de cuál era la fuerza que trasladásemos primero. ¿A eso te refieres? claro, ¿Sí? Tiene que dar el mismo. claro. El, sí- Eso podría ser llevado, por ejemplo, en la vida real a que independientemente de qué lado se ubique cada fuerza, ¿no? El punto va a ser el mismo, el de equilibrio. sí. Usando, por ejemplo, el ejemplo del sube y del... Del sub y baja. A ver, Ajá, exactamente. Si subimos dos personas, como dije, ahora supongamos que sean de una leve diferencia en peso, va a haber un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Que cuando están jugando ustedes levantan los pies sin tocar el piso, ¿eh? Y por ahí se quedan el sub y baja en estado estacionario, ¿no es cierto? Sin moverse. Bueno, si se intercambian las posiciones, el estado va a ser el mismo, el punto de equilibrio no va a cambiar, porque el sistema no cambió. ¿Cambió el sub y baja? No. ¿Cambiaron los pesos de las personas? No. tampoco. ¿Cambió la gravedad? Porque el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, si no hay cosas que cambien dentro del sistema, el punto de equilibrio no tiene por qué cambiar. ¿Se entiende? Sí, Bueno, entonces, fíjense, vamos a retomar eh, el ejercicio que tenemos para seguir con lo que tenemos en el apunte, ¿no? O como estábamos tomándolo a nosotros al caso. Teníamos una fuerza F1, vamos a dibujarla acá, y una fuerza F2. La metodología, dijimos, si teníamos el mismo color, era manejarnos igualmente, pero usando, yo por ejemplo acá voy a trasladar F1 a la recta de acción de F2. ¿Cuál es la recta de acción de F2? Esta. Entonces traslado hasta acá sería la paralela a F1, sería este segmento. Ahora, F2 lo voy a trasladar a la recta de acción, que es esta. La recta de acción de quién? De F1, pero invertida. Y la dibujo ahí. Esta sería paralela a F2. Y ahora debíamos unir el extremo de estas fuerzas trasladadas. En este caso, esta recta me va a indicar el punto por donde debe pasar las resultantes. O sea, acá va a haber una recta de acción en donde voy a tener la suma de las fuerzas, pero las resultantes, como las dos fuerzas son de igual dirección y sentido, perdón, direcciones paralelas, pero de igual sentido, voy a tener que es la suma de F1 más F2. ¿Sí? Entonces, en acá, donde ese es el punto de equilibrio, ¿no?
es por donde pasa la resultante. Es el punto de equilibrio, el punto O. Entonces ahí vamos a poner, yo lo voy a hacer así primero, hasta acá F1, y a partir de ahí voy a sumar F2. O sea que hasta acá, esta sería mi resultante. Y me quedé corto, hasta ahí arriba. Esta sería la equilibrante. Por lo tanto, en ese sistema podemos marcar, por ejemplo, acá una distancia, acá otra. Podemos hacerlo así para que no se confunda. Acá, hasta el punto de quiebre, acá sería D1, esta sería D2, y podemos marcar acá abajo, si quieren, esta distancia D total. ¿Se entiende? Profe, sí, para Sí, profe. comprobar entonces la distancia 1 y la distancia 2 están separadas siempre por el punto de equilibrio, ¿no? Sí, eso se marca, la distancia hacia el punto de equilibrio está marcado por, desde la fuerza hacia el punto, sí. Lo que sí, si las fuerzas estuvieran al revés, es decir, F1 estuviera donde está F2 y F2 estuviera donde está F1, el punto de equilibrio sería el mismo punto, pero del lado contrario de la recta, ¿o no? Claro, lo que hemos dicho, ahora vamos a eso. Nosotros hemos dicho que la fuerza de mayor magnitud, el punto de equilibrio tiene que estar más cerca de la fuerza de mayor magnitud. Como vos dices, si esta fuerza hubiese estado acá y esta acá, al trazar el dibujo, el punto de equilibrio hubiese estado más cerca del lado de la fuerza de mayor magnitud. En este caso, en esta dirección. Claro, ¿Sí? es como una cuchara, es como una cuchara, cuando vos pones una cuchara en la Profe. parte... Pero no confundir con el método, que es distinto a lo que hemos dicho, de que en este caso, sin tocar la fuerza, yo podría haber trasladado F2 acá y F1 invertida y el punto me hubiese dado el mismo, ¿no? No confundir, porque poner esta fuerza F2 acá y esta F1 acá es un ejercicio totalmente distinto. ¿Sí? Es como Profe. perdón, déjeme terminar un minutito. El sistema no cambia, ¿sí? Es como cuando recién dijimos en la maroma o en el sub y baja, nos intercambiamos de lugar. Bueno, la maroma no cambió, intercambiamos las personas, pero el sistema sigue siendo el mismo, ¿sí? El punto de equilibrio va a estar ¿dónde? Más cerca del lugar donde la persona tiene mayor peso, o sea, mayor fuerza. Profe, Sí. ¿qué pasa si las dos personas tienen el mismo peso? Y el punto de equilibrio me lo tiene que decir usted, yo lo planteé como un ejercicio. Claro, el punto de equilibrio estaría al medio, ya que los Está dos... en el medio, exactamente. Si las dos fuerzas tienen igual magnitud, el punto de equilibrio va a estar exactamente en la longitud media de la barra. Profe, ¿Sí? usted no había comentado el concepto de la resultante, no me acuerdo si era que podía reemplazar a las otras dos fuerzas, pero actuando en el punto de equilibrio directamente. ¿Qué es lo que es la resultante? Sería la suma de las dos fuerzas. Es Que la actúa. suma de las dos fuerzas. Actúa sobre el punto de equilibrio. ¿Sí? Esta fuerza, para poder el sistema estar en equilibrio, necesita otra fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario, que es la equilibrante. ¿Sí? La que está dibujada en sentido contrario al de la resultante.
pero en la misma dirección. Siempre tiene que haber algo que haga una fuerza sobre la misma fuerza para que esté en equilibrio. Ya vamos a completar el concepto de equilibrio estático y equilibrio dinámico. Bueno, acá Profe, lo que... Sí, ¿la altura a la que se trazan las distancias es específica o no lo altera? no. Es Bien, más, ustedes todavía no conocen o no les han enseñado, como salvo aquellos que vengan de escuela técnica, pero esto también se podría acotar así con una flechita, ¿eh? Pero simplemente acá yo podría haber tomado la misma recta, ¿no? Lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta para cuando se hacen acotaciones, hacerlo así. Si esta es la barra, ¿sí? Para distinguir las líneas de cota con el problema, dibujar la barra, por ejemplo, de mayor espesor, y esto hacerlo con las líneas que marcan las distancias, dibujarlas con un trazo más fino, ¿sí? Bueno, hasta acá está muy bien, pero lo hemos resuelto en forma gráfica. Ahora tenemos que corroborarlo en forma analítica. Para ello, vamos a primero introducir el concepto de lo que es el momento. Momento de una fuerza con respecto a un punto. El momento, por ejemplo, con respecto al punto O, se marca así, y es igual al producto de la fuerza por la distancia. Cuando hablemos de cuerpos que están sometidos a distintas solicitaciones, vamos a ver que las condiciones de equilibrio que debe presentar un cuerpo son que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sea cero y que la sumatoria de todos los momentos sea cero. ¿Podría explicar eso de vuelta, profe? Sí. Para poder resolver esto analíticamente, tenemos que introducir un nuevo concepto que es el de momento. Momento de una fuerza con respecto a un punto se marca de esta manera, o también puede ser así, en la parte superior, el supra. Este es el punto con respecto al cual uno indica que va a tomar momentos. Ese momento se calcula como el producto de una fuerza por la distancia. Cuando hablamos, por ejemplo, y dimos el caso de la puerta giratoria, yo les preguntaba, bueno, ¿dónde aplicarían la fuerza para ingresar a un lugar donde hay una puerta giratoria? ¿Dónde apoyarían la mano? ¿En el extremo de la puerta o más cerca del eje? En el Digamos, centro, ¿no? si esta sería la puerta, ¿no es cierto? Así. Y acá está el eje de rotación. Acá hay un barral. ¿A dónde aplicarían ustedes la fuerza? ¿La aplicarían acá o la aplicarían acá? Para poder ir más al extremo para hacer menos fuerza. más al extremo. Claro, porque esta fuerza por esta distancia da un momento. Para que ese momento sea igual al que produce esta fuerza, acá la distancia es menor. Entonces tendría que aumentar la magnitud de esta fuerza para lograr el mismo efecto. O sea que a menor distancia, mayor fuerza, ¿no? A mayor distancia, menor fuerza, lo dice acá. Si yo acá llevase esta fuerza a la mitad de la distancia, para lograr el mismo efecto tendría que, si la distancia la disminuía en 2, tendría que duplicar la fuerza. ¿Se entiende? Ese es el concepto del momento.
Pero como condiciones de equilibrio para un cuerpo, vamos a ver más adelante, es que la sumatoria de la fuerza en todas las direcciones, me refiero X, Y, Z, deberían ser cero. Y que la sumatoria de los momentos debería ser cero. Nosotros ahora, para poder demostrar la relación de Stevin y poder trabajar con la parte analítica de estos problemas, nos vamos a remitir al concepto de momento de una fuerza con respecto a un punto. Como primer paso, ¿no es cierto? Habiendo entendido el concepto este de momento de una fuerza con respecto a un punto, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Hay algo que está escrito acá, ¿se alcanza a ver acá en el rincón superior? No con claridad, profe. Bueno, lo voy a colocar acá, así. Voy a hacer dos sentidos. Vamos a considerar, esto es, ustedes cuando vayan a resolver ejemplos de estas características, tienen que tener en cuenta estos signos para el cálculo de momentos. ¿Qué significa? Yo voy a considerar momentos positivos cuando la fuerza con respecto al punto hagan girar al sistema en un sentido antihorario. Y en sentido contrario, o sea, en el sentido horario, negativo. Entonces, con esa premisa, podemos escribir, por ejemplo, vamos a calcular, a ver, ¿cuál es el momento con respecto al punto O de la fuerza F1? La fuerza F1 está en este extremo. Si yo lo aplico acá, haría girar la barra ¿en qué sentido? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cómo? Si yo aplico esta fuerza acá, supongamos que está fijo esto, la barra ahí está clavada, ¿sí? Y yo, esta sería la barra, y la tengo fija, y si aplico una fuerza, ¿cómo gira la barra? ¿En sentido horario? ¿Eh? En sentido antihorario. Sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. ¿Y qué valor va a tener? Y bueno, la fuerza F1, ¿por qué distancia que hay al punto O? Por D1. Ese sería el momento de la fuerza F1 con respecto al punto O. Hagamos lo mismo, pero con la fuerza F2. Vamos a Profe, calcular. las fuerzas pueden ser valores numéricos, ¿no? Sí, eso después lo vamos a... Por supuesto que ahora estamos haciendo en términos generales, ¿sí? Cuando ustedes tengan el problema y le digan, bueno, le damos valores a F1, F2, las distancias, todos ya van a tener datos para resolverlo numéricamente, o sea, analíticamente, y corroborarlo con lo que han hecho en forma gráfica. Vamos a calcular ahora el momento con respecto al punto O de la fuerza F2. A ver, si yo tengo acá la barra clavada en ese punto, la fuerza F2 lo hace girar ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. No, horario. Horario, sí. Horario. Entonces, ¿cómo debería escribir el momento de la fuerza F2? Menos F2, porque es el signo menos debido a esta situación de giro horario. ¿Por qué distancia? ¿Qué distancia hay de F2 al punto O? D2. Bueno, entonces yo podría escribir que la suma de los momentos, F1 por D1 menos F2 por D2 es igual a 0. De acá puedo pasar esto al otro miembro y sería F1 por D1 igual a F2 por D2.
De esta expresión puedo escribir que F1 sobre D2 que está multiplicando en el segundo miembro, pasa al primer miembro dividiendo, y tengo F2 y D1 que está en el primer miembro multiplicando, pasa al segundo miembro dividiendo. Y ya tengo una primera relación entre las fuerzas y la distancia. Bueno, con el mismo criterio, ahora vamos a tomar el punto del extremo. Disculpe, profe, Sí. ¿podrías repetir eso de vuelta de lo que pasa, qué es lo que pasa para un lado y cuál para otro? Sí, lo que está multiplicando en un miembro, que es de 1, pasa al otro miembro dividiendo. Y lo que está multiplicando en el segundo miembro pasa al primer miembro dividiendo. Eso Perfecto. es un despeje de una variable. Bueno, digo que con el mismo criterio vamos a tomar momentos, vamos a llamarle a este punto O'. Entonces yo voy a decir, el momento con respecto a O' de esta resultante, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Menos, ¿por qué? Porque este lo hace girar. Si yo tengo acá, también supondría que la resultante gira con respecto a este punto, hace girar en sentido horario. ¿Y quién es este? Este es F1 más F2. ¿Por qué distancia? Por D1. ¿Sí? El momento de esta fuerza, ¿cuánto vale? Esta fuerza F1, ¿produce momento con respecto a este punto? ¿Cómo, profe? Digo, F1, ¿sí? ¿Produce algún momento con respecto a este punto? No, pero No, ¿por qué? porque no hay distancia. Cero ahí. Porque la distancia es cero. Entonces, las únicas fuerzas que producen momentos con respecto a este punto es la resultante y F2. Entonces, ahora, el momento con respecto a' de la fuerza F2 sería la fuerza. ¿Cómo lo hace girar? ¿En qué sentido? Con respecto a este punto. Sentido horario. Horario. Menos F2. ¿Por qué distancia? ¿Qué distancia es de este punto a este? La distancia total. Distancia total. Ahora vamos a poner de 1 y de 2. Sería la suma, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir reemplazando. ¿Qué es lo que es F1 y F2? Menos R por D1. Y acá tengo momento con respecto a' menos F2 y D1 más D2 es D. ¿Sí? Bueno, este momento y este tienen que ser iguales. Entonces, menos R Profe, por... disculpe, no se ve bien ahí es menos F1 en el lado derecho, ¿no? Acá, Ajá, menos F1. menos F2 por D1 más D2. Está bien, gracias. Menos R por D1 tiene que ser igual a menos F2 por D. Estos signos se simplifican y vuelvo a hacer lo mismo. R sobre quién? Esta D que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Y acá me quedó F2. Este D1 que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora fíjense. ¿Qué tengo acá? F2 sobre D1
F2 sobre D1. Entonces yo puedo escribir mi relación de Stevin, la voy a escribir acá, puede ser, porque acá abajo no sé si, o acá ¿ven acá abajo? Sí, Sí, ahí abajo se ve. profe. ¿Perdón? Se ve bien, Sí, profe. sí se ve. ¿Se ve bien? Entonces voy a escribir F1 sobre D2 igual a F2 sobre D1. Pero F2 sobre D1 también es igual a R sobre D. Esta que está acá, esa que está ahí, es la relación de Stevin. Ustedes van a trabajar con esto para resolver. Esto es Stevin. Ustedes van a trabajar con esta expresión para resolver los problemas en forma analítica. Esto es una convención. Esto ustedes lo pueden adoptar así o pueden hacerlo en forma inversa. Lo que sí, para cada fuerza que tomen, siempre tienen que hacer valer la misma regla. No puedo decir, para esta fuerza con respecto a este punto es positiva y para esta voy a cambiar la regla de los signos de los momentos. No, yo me tengo que anotar, así como yo me lo puse acá, ustedes se lo dibujan y consideran el momento que produce cada fuerza con respecto al punto con el signo correspondiente. No lo pueden estar cambiando aleatoriamente. Si yo elijo una condición, lo mantengo. Ahora nos quedaría entender analíticamente cómo resolver los problemas con esta ecuación de estas igualdades que están dadas entre las fuerzas y la distancia. ¿Por qué? Porque a este problema, si ahora nosotros decimos, bueno, mire, hay dos personas o dos cuerpos sobre una barra que tiene, vamos a decir, la distancia de, vamos a dar que tenga una distancia de 5 metros, que la fuerza F1 vale, dijimos la menor, 3 newton, o pongamos así, 3 kilogramos fuerza. Y F2 que valga 7 kilogramos fuerza. Son unidades, ¿no? Y la pregunta sería encontrar el punto por donde pasa la resultante. ¿Sí? Entonces, yo conozco la distancia total, conozco las fuerzas, pero no sé cuánto vale esta. O sea, las incógnitas serían de 1. ¿Puedes subir la cámara, profe? Tendrían que resolver esto con esta expresión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y podemos sacar la resultante por sí. Ahora. ¿Puedo borrar esto? sí. Sí, profe. Bueno, entonces, supongamos que nosotros la demostración ya la aprendimos y para el parcial, si no me acuerdo, las fórmulas estas finales, acá vamos a poner F1 sobre D2 igual a F2 sobre D1 igual a R sobre D. Y borramos aquí abajo. Entonces, yo quiero que les digo siempre, escribo la relación de Stevin y digo, a ver, estos son mis datos.
Bueno, a ver qué tengo. Y empiezo a circular. Yo tengo la distancia, la conozco. F1 lo conozco. Y F2 lo conozco. Entonces, ¿la resultante la conozco? También la conozco. Porque la suma de F1 más F2. Claro, entonces, por ejemplo, si yo utilizo esta parte, Puedo sacar de 1. puedo sacar lo que no está en circulado. Entonces yo podría decir F2 Despejamos. sobre D1 igual a R sobre D. Bueno, sigamos. F2, ¿cuánto vale? 7. 7 kilos. Sobre D1. Sobre D1. Igual a 7 más 3, 10 kilos. La resultante. Dividido en 5 metros. Bueno, entonces sería 10 kilogramos sobre 5 metros. Sería igual, dividido. Vamos a hacerlo así, mejor, para que ustedes lo copien tal cual. D1 sería igual a 10 sobre 5 metros kilogramos, ¿sí? Dividido en... No, lo van a copiar mal. 1 sobre D1, así como se lo enseñan a ustedes, ¿no? Kilogramos. Y este 7 que está acá, ¿cómo pasa acá? Dividiendo. 7 kilogramos. Y ahora tendría que hacer la inversa de todo. O sea, D1 va a ser igual a 7 kilogramos por 5 metros dividido en 10 kilogramos. Esto va a ser 7 por 5, 35 metros dividido en 10. Esto es igual, D1 igual a 3,5 metros. Ya tengo la primera incógnita. Bueno, podría utilizar esta relación con esta, porque hay igualdad. Y lo mismo que hice acá, pero despejar que de 2. ¿Sí? Pero mire, más fácil es, si yo sé que D es igual a D1 más D2. Claro, ¿sí? restamos de 1 que sacamos recién. D2 va a ser igual, D2 va a ser igual a D menos D1. O sea, D2 va a ser igual a D, que vale 5 metros, menos 3,5 metros. Esto es 1,5 metros. O sea que la distancia de 2, ¿sí? Fíjense, bueno, ahora lo que tengo que hacer, esto es D2 igual a 1,5 metros. Ahora verifico. Realmente la distancia de 2 es más chica que de 1 y tiene que darme así porque la fuerza F2 es la de mayor magnitud. Si me hubiese dado al revés, no correspondería con respecto a lo que hemos dicho, que la fuerza punto de equilibrio debe estar más cerca de la fuerza de mayor magnitud. Y bueno, tengo los valores, tengo las distancias calculadas, no hace falta más que decir, bueno, si acá me dio 1,5, venir y medir en mi gráfica que está a escala y ver que tengo 1,5 y medir que esto tengo 3,5. Si lo hice como corresponde, si lo hice a escala, ¿qué es lo que ustedes deben realizar? Su dibujo a escala y después aplicar esta expresión. ¿Cómo? Así como les he dicho yo, me dan los datos y yo circulo qué datos tengo y después busco en donde me falta una variable, ¿sí? La puedo despejar. ¿Se entiende? Sí. Si hubiésemos tomado F1 sobre D2 igual a R sobre D, también nos tendría que haber dado 1,5. Eso sería otra forma de verificar, digamos.
Sí, es lo mismo, pero ¿para qué hacer todo esto si acá lo puedo hacer con una resta nada más? Claro. No tiene sentido. Cada uno lo hace como quiere, pero esta es la forma más sencilla. A ver, yo podría haber tomado F1 sobre D2 igual a R sobre D, haber hecho todo y haber calculado D2. Y después haber despejado de acá D1, que también hubiese sido D menos D2. Haber hecho al revés. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. Vamos a pasar a otro tema. Si no hay duda, esto es, así es como se resuelven tanto los problemas de fuerzas paralelas de igual sentido, o los que vamos a ver ahora, fuerzas paralelas de distinto sentido. Profe, este tema Sí. también entra en el parcial. No. Parcial es la unidad 1 y 2. Parcial 2 es unidad 3 y 4. Ya un ratito antes que terminemos nos vamos a poner de acuerdo con la fecha. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna. Quedaría practicar este tipo de ejercicio. Sí, acá ustedes se pueden tomar la escala, recuerden el tema de los signos, para poder resolver los momentos. La deducción en el parcial no hace falta la deducción de la relación de Stevin, pero por eso yo le decía, si en las clases anteriores, si yo tengo un sistema de fuerza, ¿sí? Y yo logro identificarlo, si yo conozco qué tipo de sistema de fuerza es, voy a saber cómo resolverlo en forma analítica. Pero si no conozco o no puedo identificar cuándo un sistema de fuerza es colineal, cuándo es concurrente o cuándo son fuerzas paralelas, no voy a saber cómo resolverlo. Ustedes ahora están en condiciones de decir, bueno, si el sistema de fuerza es colineal, ¿qué tengo que hacer? Sumar vectores en una misma dirección. Si es concurrente, y bueno, si son dos, lo hago por el método del paralelogramo. Si son más de dos, por el método de la poligonal. Y si las fuerzas son paralelas, y bueno, si son de igual sentido, distintos sentidos, lo hago por la relación de Stevin. Y gráficamente, ya saben resolver todos esos sistemas. Saben sumar gráficamente vectores, sumar y restar. Saben el método del paralelogramo. Saben el método de la poligonal. Saben hacer la suma de dos vectores usando un compás, que es la animación que le mostré yo. Y saben resolver gráficamente los problemas de fuerzas paralelas de igual dirección, de igual sentido. Ahora vamos a ver este método que no cambia, ya van a ver que no cambia en nada, la resolución gráfica, para fuerzas que son de igual dirección, pero sentido contrario. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna. ¿El No, resto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo Sí, profe, queda la práctica nomás. se le entiende también. Bueno, vamos a borrar. Profe, Ahora, yo tengo una duda del momento. Cuando hacemos fuerza por distancia, en el caso del momento, ¿no tendría una unidad? Por ejemplo, cuando multiplicamos Sí, fuerza por distancia, Newton por ya metro. vamos a verlas. Por el momento estamos calculando las magnitudes. Fuerza por distancia, el trabajo, por ejemplo, que es una fuerza por distancia, es Newton por metro, es Joule. La unidad es Joule. Ya lo vamos a ver después de que terminemos esto. Ah, bueno, gracias.
Bueno, vamos a tomar ahora un sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? Pero que sea de distinto sentido. Para ello, el procedimiento, ¿no es cierto?, como estamos acostumbrados a hacerlo, vamos a representar nuestra valla, por ejemplo. Vamos a tomar una fuerza F1 y ahora vamos a tomar F2. Pero este lo vamos a llamar AB. Bueno, el procedimiento visto anteriormente indicaba que, ¿qué tengo que hacer? Bueno, F1 lo voy a trasladar a la recta de acción de F2. Esta sería la recta de acción de F2. F1 lo traslado acá. Paralela a F1. Y ahora F2 lo tengo que trasladar ¿a dónde? A F1. A F1. ¿Pero cómo? Paralela. Sí, pero ¿cómo? Sentido invertido. Sentido contrario. Sentido contrario. Lo voy a poner acá. Si subía, bueno, en sentido contrario baja. Entonces esta va a ser paralela a F2. ¿Y ahora qué hay que hacer? Unir los extremos de las dos fuerzas trasladadas. Bueno, voy a unir este con este. ¿Y dónde corta la valla? Y no sé dónde lo corta, entonces ¿qué tengo que hacer? Prolongar mi valla y este sería el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Está el punto de equilibrio más cerca de la fuerza de mayor magnitud? Sí. 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 Bueno. ¿Cambió el método de resolución gráfica? Sí, puede ser. ¿Por qué cambió? Yo hice algo distinto a lo que venía, ¿no? Entonces el método Solamente prolongó la valla. solamente prolongué la valla. Ahora tengo que encontrar la resultante. Bueno, si a F2 vale esto, por acá tendrá que pasar la resultante. La resultante va a ser F1 más F2, ¿sí? Pero son sumas de vectores. Pero este vector está en una dirección y este está en otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a sumar, pero a este le voy a restar este. Ya no están en la misma dirección, no son vectores que van en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces yo puedo decir R es igual, supongamos hacia abajo negativo sería menos F1 más F2. Bueno, si esto lo dibujo acá y lo pongo como resultado, esto sería F2, le tengo que restar F1, hasta acá va a llegar. ¿Y qué
¿Qué dirección va a tener la resultante? Tiene la dirección paralela a la fuerza, pero ¿qué sentido? El sentido de la fuerza mayor. Esta tiene más magnitud que esta. Por lo tanto, la resultante es un vector que tiene la misma dirección que las fuerzas paralelas, pero ¿con qué sentido? El sentido de la fuerza mayor. ¿Está la resultante más cerca de la fuerza de mayor magnitud? Sí, porque esta distancia es menor que esta. ¿Qué diferencia hay con el método anterior? Que las resultantes ahora, si bien se suman, tengo que tener en cuenta que el sentido que tiene para colocar la resultante con la flechita hacia la fuerza de mayor magnitud. Si yo hubiese dibujado la resultante así hacia abajo, estaría mal porque la fuerza de mayor magnitud es F2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. De ahí Bueno, podemos razonar que si la fuerza tiene la misma intensidad, o sea, la misma magnitud, aunque tengan sentido contrario, no habría un punto de equilibrio. O sea, el punto de que ya estaría en equilibrio directamente. Claro, si nosotros consideramos dos fuerzas iguales, ¿sí? Estaría en equilibrio. Estaría en equilibrio. El punto, digamos, encontraríamos el punto de equilibrio, ¿sí? Pero la resultante, ¿cuánto vale? 0. 0. Sí. Yo digo que no encontraríamos por ejemplo, como yo le decía en la clase pasada, si teníamos por ejemplo, yo había dibujado, creo, un tachito así con unas asas y decía, bueno, si atravesamos una barra para llevar este peso, las personas tenían que hacer fuerza hacia arriba y este sería la resultante. Entonces el sistema, estas dos fuerzas sumadas, tenía que ser un equilibrante que está en este sentido. Bueno, pero estas fuerzas equilibran a esta. En este caso, para ver algo similar, pero en este sentido, imagínense que en el sub y baja, acá una persona se esfuerza así, pero el otro está acá en cuclilla empujando hacia arriba con la misma magnitud que esta. ¿Se va a mover el sub y baja? No. No. ¿Profe? Capaz que tiene problemas de internet o algo. Por internet. Pensaba que era yo. Yo también pensé que era yo que no tenía internet. Capaz se le fue de última. ¿Se le fue o soy yo? Listo. Seguimos en grabación, así que podemos continuar si no hay ningún problema. Bueno, no sé si hasta acá quedó alguna duda con respecto al método gráfico. No cambia nada. O sea, las pautas para realizar la resolución gráfica son las mismas. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que las fuerzas ahora tienen sentidos distintos. Y si yo las tengo que sumar la de mayor magnitud, restarle la de menor magnitud, ¿bien? Y colocar la resultante en una dirección paralela a la fuerza, pero con un sentido que sea el de la mayor fuerza.
¿sí? No puedo colocar una resultante en este sentido porque la fuerza F1 no es la fuerza de mayor magnitud. Entonces, ¿vale aplicar acá la relación de Stevin? Y sí, la relación de Stevin para nuestro caso, ¿cómo sería la acotación de la distancia? Y bueno, con respecto al punto, a la fuerza F2, esta sería, perdón, la distancia D2, ¿sí? La distancia que me da el valor desde la fuerza F2 hasta el punto de origen. ¿Y cuál sería D1? Y bueno, ya acá no me va a alcanzar la regla, pero haría así. Hasta el punto de origen, esta sería D1. Y la barra total sería la distancia D. Y bueno, F1 sobre D2 igual a F2 sobre D1 igual a R sobre D. Bueno, ¿cómo hago yo para acordarme esto? Y bueno, si pongo F1, abajo va la distancia 2. Si pongo F2, abajo va la distancia 1. Y si pongo R, va la distancia. Está muteado, profe. Profe. Hoy sin conexión. Hola, hola. Sí, ahora lo escuchamos bien. Se Sí, escucha, no profe. sé, está muy inestable. Acá dice inestable me dice la conexión, así que decía, ¿cómo hago para acordarme esto? No hace falta que la desarrolle. No sé si se alcanzó a escuchar o ver. Lo Pues voy a... repítalo por las Sí, lo dudas. voy a ver, tengo que aplicar Stevin. Bueno, Stevin. Si coloco acá el subíndice 1, abajo va la distancia 2. Igual. Si coloco el subíndice 2, va la distancia 1. ¿Y cuál es la otra que me queda? R. Pero ¿cuál es la distancia que me queda? D. Esta es la relación de Stevin. Y después, según los datos del problema, encirculo que tengo y veo con cuál de las igualdades trabajo para resolverlo analíticamente. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna, ingeniero. Recuerden que todos los problemas se resuelven en forma gráfica y analítica. Bueno, ahora voy a compartir una pantalla que es del apunte. Ustedes díganme cuando lo estén viendo. Ya se logra ver ahora. ¿Se ve? Sí. Bueno, lo que yo les decía hace un momento, perdón, que ustedes a partir de ahora deben ser capaces de identificar cuáles son los sistemas de fuerza que hemos visto, porque en función de esa identificación del sistema sabrán cómo resolverlos en forma gráfica y analítica. Y hasta el momento nosotros ya sabemos que en el trabajo de uso de fuerza hemos visto los sistemas que son de fuerzas colineales. ¿Y qué significa que sea colineal? Que están todos en una misma recta de acción, la fuerza. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de fuerzas colineales de igual sentido. ¿Por qué?
Y porque el caballo está jalando al carro en esta dirección y el hombre acá está empujando al carro En la misma dirección. Entonces estas son fuerzas colineales de igual sentido. ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, tengo que sumar vectores. Acá hay un ejemplo, también todos están trabajando o aplicando su fuerza sobre una soga, pero unos jalan en un sentido y otros en otro. Entonces son fuerzas de distintos sentidos. ¿Estamos? Sí. Para los sistemas de fuerzas concurrentes, nosotros el método analítico lo hemos, el método gráfico, hemos aprendido a resolver estos sistemas de fuerza aplicando las reglas del paralelogramo o la poligonal. Si acá hubiese otra persona que está tirando desde otra soga, desde el mismo punto, habrían tres fuerzas, ¿sí?, que concurren en este punto. Entonces, eso lo resolvería a través del método de la poligonal. Profe, en ese caso la fuerza 1 y la fuerza 2 son las dos personas, ¿no? ¿La tercera fuerza cuál sería? Y digo, si hubiese otra persona, por Ah, eso perdón. dije, si me imagino una o dos personas más tirando de otra soga, pero que nace desde el mismo punto, ya tendría un sistema de fuerzas, pero con más de dos fuerzas. Entonces, las resolvería a través del método de la poligonal, ¿sí? Para no complicarme con las sumas parciales o resoluciones parciales que se hacen a través del método del paralelogramo. Sí. Y por último, que es lo que hemos visto en la clase anterior y hemos reforzado en la clase de hoy, son los sistemas de fuerzas paralelas, donde hemos aprendido a resolverlos en forma gráfica, fuerzas paralelas de igual sentido y fuerzas paralelas de distintos sentidos. ¿Sí? En estos casos, este cuadrito es conveniente que lo tengan presente para saber, de acuerdo al problema que les toque resolver, de qué manera van a resolverlo en forma tanto gráfica como analítica. Acuérdense que acá esto, para resolverlo, hemos visto que se trabaja con las componentes de los vectores, porque tengo que sumar vectores a través de sus componentes, y tanto en las colineales como en las paralelas, la parte de suma de vectores, ya sea en una misma dirección o sentido contrario. Se toman los módulos, ¿no?, de la fuerza. Bueno, para ir al tema de equilibrio, seguir con el tema de equilibrio, ustedes este cuadrito no le presten atención porque lo vamos a ver detenidamente cuando cursemos, porque el equilibrio se pone de manifiesto la clasificación teniendo en cuenta el centro de gravedad, ¿no? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad? Entonces, vamos a ver que el equilibrio lo vamos a desarrollar según el cuerpo esté suspendido o si esté apoyado. Y la clasificación de los estados de equilibrio son el equilibrio estable, el inestable y el indiferente. En el caso de ejemplo, por acá, cuerpos apoyados. Si ustedes toman un ladrillo y lo apoyan sobre la base que tiene mayor longitud, como está acá, tendría un equilibrio estable, ¿sí? Pero
si yo lo apoyo, o si este ladrillo tuviese fuese de la mitad de longitud y lo apoyo, lo paro, ¿sí? En vez de apoyarlo así, lo apoyo en forma vertical, ¿sí? Seguramente va a tener un equilibrio que no va a ser estable, pero no tan estable como si estuviese apoyado sobre la base, porque tiene mayor superficie de apoyo. O, por ejemplo, un cuerpo, si ustedes quisieran parar el lápiz o el portamina sobre la punta, no lo van a poder hacer porque tiene un equilibrio que es indiferente. En cualquier forma, es totalmente inestable, como este cono que se pone acá. Sería la punta del portaminas o del lápiz. Va a tener siempre un equilibrio inestable porque en cualquier posición que lo pongan nunca lo van a poder dejar en una condición estática. Pero para poder, como le digo... Sería lo mismo, profe, cuando uno se apoya sobre un solo pie nomás. Claro, pero eso está en relación, como les dije, con la ubicación del centro de gravedad del cuerpo, el centro de masas. Y eso lo vamos a ver cuando avancemos en el dictado de la cátedra el año que viene, si Dios quiere. Bueno, veamos el ejemplo de esta persona, ¿no? Esta persona está empujando a un cuerpo que tiene un determinado peso y estamos representando las fuerzas que están actuando, en este caso la fuerza F, y que es la que ejerce la persona, y la fuerza de fricción. Ya hablamos algo sobre la fuerza de fricción. Lo que nos dicen las leyes de la mecánica clásica, en este caso la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton, dice que si un cuerpo, o sea, si estamos ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza de la misma intensidad, pero con sentido contrario. Es como el ejemplo que, veamos, ahí, si yo digo, tengo esta superficie y coloco un cuerpo acá. Bueno, este cuerpo tiene un peso igual al producto de la masa por su gravedad, y por la tercera ley de Newton va a haber una reacción, la base reacciona, ¿sí?, con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. ¿Qué pasa acá con la persona que está empujando a este cuerpo? Y bueno, si logra mantener en forma permanente que la fuerza F sea mayor que la fuerza de reacción, lo va a seguir arrastrando, como quien dice, ¿no? Va a permanecer en movimiento. Y si la fuerza que hace la persona es igual a la fuerza de reacción, vamos a tener un caso de un equilibrio que se llama estático. En el caso que la fuerza es mayor que la fuerza de reacción, se denomina que tenemos un equilibrio dinámico. Y el cuerpo se mueve con una determinada velocidad. Y ahora, voy a dejar de compartir y vamos a explicar un concepto y a trabajar con unidades, y vamos a explicar qué es el trabajo. El trabajo en la física y
en la vida cotidiana nosotros cometemos errores al decir, por ejemplo, si yo les pregunto, si yo levanto un cuerpo, ¿sí? Supongamos que esto sea un cuerpo, que yo cargo mi mochila en el hombro, para ustedes todos los días, cuando iban al colegio, o cuando salen de casa con su mochila, por eso, está muy pesada, que me cuesta hacer trabajo me cuesta trabajo llevarla, o si levantan una silla para ponerla de un lugar a otro, y se quejan porque les cuesta hacer trabajo. Y esta palabra de trabajo se usa con ambigüedades, porque ahora vamos a ver la definición física del trabajo y se van a dar cuenta que no siempre uno, al decir, por ejemplo, transportar un cuerpo de un lado al otro o cargar la mochila, realiza un trabajo. El trabajo se define en física como el producto de la fuerza por la distancia. ¿Pero qué producto es este? Escalar. Producto escalar. Entonces esto es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo este cuerpo acá y lo quiero llevar de una posición X1 a X2. O sea, X2 menos X1 en la recta numérica sería la distancia D. Pero les voy a aplicar una fuerza para poder trasladarlo. Y esa fuerza, F, bueno, si yo acá considero, por ejemplo, que tengo imaginariamente un sistema XY, podría desdoblar esta fuerza en una componente Fx, ¿sí? Y en una componente, ¿cuánto? FI. FI. ¿Sí? Bueno, resulta ser que si yo, acá tengo un triangulito rectángulo, el ángulo θ, ¿sí? Acuérdense lo que vimos en la definición del coseno de θ. En una circunferencia CT, la circunferencia trigonométrica, el coseno, ¿qué es lo que era? ¿La ordenada o la abscisa? La abscisa. La abscisa. Entonces, cuando yo digo trabajo igual, trabajo en el eje X, va a ser la fuerza Fx por la distancia. ¿Y cuál es Fx? Y Fx es F por el coseno de θ por la distancia. ¿Sí? Ahora, trabajo en el eje de las Y. Va a ser Fi por la distancia. ¿Cuánto vale Fi? Fi por el... F por seno, ¿no sería? Por el seno de θ por la distancia. Bueno. Pero... ¿FI o F, profe? F, perdón. F por el... Bien, vale la aclaración.
¿cuánto vale esto? Esto va a valer un número, va a tener un número. Según el ángulo, esto va a ser un número. Pero acá, ¿cuánto vale el ángulo? 90 grados. ¿Y cuánto vale la componente de F, perdón, en la dirección de I? 0. 190 grados vale 0. Entonces esto va a ser 0. Entonces, ¿quiénes realizan trabajo acá? Y solamente realiza trabajo la fuerza que está en la dirección de ¿quién? Del movimiento. ¿Sí? X. X. Entonces, cuando ustedes dicen, voy a levantar un peso y lo voy a llevar de acá a allá. La silla la levanto con las dos manos y la llevo de un lugar a otro. La fuerza que yo hago está en la dirección del eje Y. Y yo me estoy desplazando en el eje de las X. ¿Hago trabajo? No. No. ¿Y entonces porque en una no estoy accionando. Entonces, ¿por qué dice que me cuesta trabajo levantar un peso y llevarlo de un lugar al otro? Porque se usa en forma ambigua. O sea, profe, sí. ¿y en qué caso sí estaríamos, en la vida cotidiana, en qué caso sí estaríamos ejerciendo trabajo? Por ejemplo, Bueno, ¿no? Si ustedes empujan una mesa, por ejemplo, o un pupitre en la universidad o en la escuela, lo empujan como esto así, o que lo estén arrastrando aplicándole una fuerza, ¿sí? Ustedes estarían haciendo un trabajo. Lo que tienen que tener en cuenta es que las únicas fuerzas que realizan trabajo son aquellas que están en la dirección del movimiento. Pero acá nos faltaría agregar algo. Si acá, por lo que hemos visto recién, esta fuerza va en esta dirección, aquí tendríamos que calcular las fuerzas de roce. Las fuerzas de roce, el trabajo de la fuerza de roce sería la fuerza de roce, ¿está bien? Por la distancia. Y nos daría un trabajo, nos daría un número. Pero esta fuerza de roce tiene una dirección contraria a la fuerza a la que produce el movimiento. ¿Profe, una R o una A? Una S, fuerza de roce. ¿Se entiende? Sí. Entonces, veamos. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Unidades de fuerza, Newton. Unidades de distancia, metro. Esto es Newton por metro, es Joule. Y el trabajo es un número, porque trabajo es un escalar. El trabajo es una magnitud escalar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna duda? Por mi parte, ninguna ya, profe. Lo que yo le quería preguntar es qué ángulo toma en cuenta usted cuando dice tita. Cuando dice coseno de tita, seno de tita. ¿Toma 90 grados el ángulo? No. Estoy tomando el ángulo con la que hace la proyección. ¿Y por qué le dio 0 ahí en la componente ni? Porque la componente ni por la distancia es perpendicular. Está formando un ángulo de 90 grados esta fuerza con respecto a la distancia. O sea que no va a ser ninguna fuerza, esa no va a ser trabajo. Sí. Profe, ¿Sí? ¿y si el ángulo fuese 180 grados? Y este tiene 180 grados. Respecto a la dirección del movimiento. Por eso número, esto va a ser un número negativo. El trabajo de la fuerza de roce
se resta el trabajo realizado por la fuerza. Va a ser el mismo, pero negativo. No, no va a ser el mismo porque esta fuerza de roce es menor que la fuerza esta, si no el cuerpo no se desplazaría. Es como hemos visto recién, la mujer que empuja, ustedes cuando empujan un banco o algo pesado, ¿sí? Ustedes aplican fuerza y lo arrastran. Bueno, hay rozamiento, pero la fuerza que ustedes hacen es mayor que la fuerza de rozamiento, por eso lo pueden arrastrar. En el Ahora, caso de si que no sería trabajo. ¿Cómo, perdón? En caso de que no lo arrastremos, no sería trabajo. No, porque no hay desplazamiento. Para que exista trabajo, tiene que ser fuerza por distancia. Si la fuerza es cero o la distancia es cero, no hay trabajo. O si yo hago una fuerza perpendicular a la dirección del desplazamiento, no hago trabajo, no hay trabajo. Es el caso, como les dije, yo levanto una silla, ¿sí? Estoy haciendo fuerza en la dirección de los ejes y positiva, y me muevo en la distancia, en la dirección X. ¿Cuánto valdría? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. 0. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿podría darnos una definición de lo que sería el momento? El momento es el producto de una fuerza por una distancia. Fíjense que tienen igual que unidad que el trabajo, pero el concepto es distinto. Acá no estamos hablando, esto no hace girar el cuerpo. Acá en algún lugar yo dije trabajo con respecto a un punto. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y momento? Aunque tengan iguales unidades, es que el momento se calcula con respecto a un punto, ¿sí? Y el trabajo es fuerza por distancia, esto es fuerza por distancia. Pero si yo cambio este punto, si en la barra esta yo le digo, mire, va a calcular momentos con respecto a este punto, el momento con respecto al punto O es distinto al momento con respecto al punto O'. Cuando yo cambio el punto con respecto a quién calculo el momento. ¿Sí? Pero tienen igual que, este también va a ser Joule. Esto también es Joule. Fuerza por distancia. Esto es Joule. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Yo tuve una duda anterior cuando despejó para hacer la regla de Stevin, el método de Stevin, que era cuando lo de la resultante dividido en la distancia. No entendí cómo hizo ese despeje, porque si se acuerda usted había hecho antes lo de F1 menos F2, lo igualó a 0, porque la sumatoria de los momentos tiene que dar 0. Puse que los momentos son iguales. Tengo que igualarlo para que estén en equilibrio. El momento no prima, eso no. La suma de los momentos o los momentos deben ser iguales. Sí. Y bueno, apliqué la misma condición. Porque había puesto menos resultante por D1 e igual a menos F2 por distancia. Y me quedó una igualdad y después despejé. ¿Pero esa igualdad de dónde proviene? Porque para que un sistema esté en equilibrio, la suma de los momentos o la suma o la igualdad de los momentos que producen las fuerzas debe ser lo mismo. Por eso puse el momento de la resultante tiene que ser igual al momento de la otra fuerza, si no, no estuviesen en el equilibrio. Bueno. Que diga que son iguales
es lo mismo que pase restando uno de un miembro al otro y lo iguale a 0. Si yo digo que A más B tiene que ser igual a C, ¿sí? Lo mismo, perdón, este es el momento, yo tomé el momento de la resultante por la distancia tiene que ser igual al momento de la fuerza, creo, F2 por D2, ¿está bien? Bueno, esto es lo mismo que pone que R por D menos F2 por D2 es igual a 0. Acá digo que la suma de los momentos es 0 y acá digo que los momentos deben ser iguales. Eso es lo que yo no entendía, porque decía la suma de los momentos y había una resta, una diferencia. Bueno, pero es decir lo mismo. Mira, acá digo, la igualdad de los momentos, ¿sí? Es lo mismo que decir que la suma de los momentos. Porque acá los estoy sumando. Este lo paso acá, aunque tengo un signo menos, esto es lo mismo que poner más menos F2 por D2 es igual a 0, es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, como les dije en la clase anterior, yo tengo que hacer un trámite ahora, 11:30. La clase que viene concluimos, vemos la actividad 1, resolvemos los problemas y si nos da el tiempo, ya avanzamos con la unidad 4. Están entregando los trabajos, están haciendo las actividades. Sí, profe. Bueno. Las actividades 2, por lo menos yo las mandé de las unidades 1 y 2. Bueno, ahí ya los ¿cómo que se llama? Los tutores. Los tutores ya me van a mandar la situación de cada uno para evaluar. Y el parcial es muy probable que la semana que viene, como le digo, terminemos la unidad 3 y ya el otro sábado hagamos el parcial. ¿Sí? Sería el... Y estaríamos a ver que abra un calendario acá. El 31. El 31. Y después nos quedaría un par de clases para la unidad 4 y hacer el parcial 2. Y ya una fecha estimativa, a ver si son 2 clases para la unidad 4, ¿no? Sí, la unidad 4 en realidad vamos a verla muy conceptualmente, no vamos a ver en detalle los movimientos rectilíneos uniformemente variados, no vamos a entrar tanto en detalle, porque todo eso se repite después en el dictado de la cátedra, así que ahí siempre en la unidad 4 tomamos los conceptos. Por eso con 2 clases estamos más que de sobra. Profe, disculpe. Sí. ¿Existe alguna posibilidad que los tutores suban la resolución de los trabajos presentados? Porque para poder saber en qué nos equivocamos, en qué estamos fallando y corregir eso, porque en el caso mío, bueno, yo presenté el trabajo número 1 y obtuve un porcentaje y no sé realmente en qué me equivoqué, digamos. Otro comparé con el de un compañero que tiene lo mismo y tenemos porcentajes muy distintos. O sea que con tutores Te lo diferentes. mandan vía mail. A mí me lo mandaron por ahí, a la corrección. Eso ustedes tienen total libertad con los tutores de comunicarse y tienen que exigirle lo que ustedes quieren. Ellos están a disposición de ustedes. Usted escríbale a su tutor y dígale, mire, yo quiero que me mande la corrección o hacemos una videoconferencia, ¿sí? A través de Zoom o lo que quieran, por mí, o como quieran, y que les explique dónde se han equivocado. Pero ellos les tienen que responder justamente. Les digo, una evaluación no solo contempla la parte numérica, sino también tiene que haber una devolución de justamente dónde es que han tenido ustedes una equivocación para que corrijan el error. Claro, claro. No, yo he consultado porque
comparando con un compañero, él tiene casi el 100% y yo tengo un porcentaje mucho menor y tenemos resultados iguales, o sea que algo ahí está. ¿Y los tutores son los mismos? El No, tutor son es diferentes. Bueno, por eso puede haber tenido distintos criterios o alguno está corrigiendo mal. Claro. Bueno, profe. Pero usted pídanle cualquier cosa, me avisan. Bien. Bueno, chicos, que la pasen lindo con sus mami. Que tengan Gracias, profe. un buen fin de semana. Cuídense. Estudien. Recuerden que este curso no es eliminatorio, es un curso de nivelación, pero si no aprovechan nivelarse, con todo esto que estamos dando, cuando empezamos el dictado de clase, no volvemos a repetir todas estas cosas. Yo voy a explicar, vamos a aplicar producto escalar y aplicamos el producto escalar. Vamos a resolver un sistema de fuerza y lo resolvemos. No vamos a volver a explicar de dónde sale Stevin, de dónde sale la definición de trabajo, ¿se entiende? O sea, no es que si ustedes no aprueban, no ingresan, no. Pero tienen que nivelarse a la instancia que están haciendo, para que después les sea más leve todo. Bueno, que la pasen lindo, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Nos vemos, profe. De bien, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao, hasta luego. Chao. Igual, chao. Suerte, profe. Gracias, igualmente.